¿Se pueden relacionar las matemáticas con el arte? Claro que sí. Las matemáticas se pueden relacionar con el arte de muchas maneras. De hecho, muchos artistas a lo largo de la historia han utilizado principios y conceptos matemáticos para crear sus obras de arte. Un ejemplo es el uso de la geometría en el arte. Muchos artistas usan formas y patrones geométricos, como el uso de la simetría en la arquitectura o el uso de fractales en el arte abstracto. Las matemáticas también se pueden usar para crear arte digital, como gráficos generados por computadora, animaciones y realidad virtual. Además del uso de principios matemáticos en el arte, no se limita a las artes visuales. La música y la danza, por ejemplo, también pueden verse como formas de expresión matemática, ya que involucran patrones de ritmo, melodía y movimiento que pueden analizarse y describirse matemáticamente. En general, las matemáticas y el arte comparten muchas características comunes, incluida la estética, la estructura y la creatividad, lo que los convierte en campos importantes y complementarios de la expresión humana. Algunas características comunes entre el arte y las matemáticas son las siguientes. Estética. Tanto el arte como las matemáticas pueden apreciarse por su belleza y elegancia. El arte a menudo tiene como objetivo crear una respuesta emocional en el espectador, mientras que las matemáticas pueden apreciarse por su elegancia y simetría lógica. Estructura. Tanto el arte como las matemáticas implican el uso de estructura y organización. En el arte esto puede involucrar el uso de composición, color y forma para crear una pieza cohesiva. En matemáticas, la estructura se usa a menudo para describir relaciones entre objetos o patrones. Creatividad. Tanto el arte como las matemáticas involucran el pensamiento creativo y la resolución de problemas. Los artistas a menudo necesitan pensar creativamente para idear formas nuevas e innovadoras de expresarse, mientras que los matemáticos usan el pensamiento creativo para resolver problemas complejos y desarrollar nuevas teorías. Precisión. Tanto el arte como las matemáticas requieren precisión en su ejecución. En el arte esto puede implicar el uso de técnicas y materiales específicos para crear el efecto deseado. En matemáticas, la precisión es esencial para garantizar que los cálculos sean precisos y que las demostraciones sean lógicamente sólidas. Lenguaje universal. Tanto el arte como las matemáticas se consideran lenguajes universales que se pueden entender y apreciar en diferentes culturas y épocas. Si bien pueden expresarse de diferentes maneras, los principios y conceptos subyacentes pueden ser entendidos por personas de todos los ámbitos. En general, las características comunes entre el arte y las matemáticas resaltan las profundas conexiones entre estos dos campos aparentemente diferentes de la expresión humana. Al explorar las formas en que se cruzan, podemos obtener una comprensión más profunda tanto del arte como de las matemáticas y apreciar la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Veamos un ejemplo de esa cercanía en la música como forma de arte y la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas y la música tienen una relación fascinante. La teoría de cuerdas es una rama de la física teórica que intenta unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza al describir los componentes básicos de la materia como pequeños objetos unidimensionales llamados cuerdas. La música, por otro lado, es una forma de arte que utiliza el sonido y el ritmo para expresar emociones y transmitir significado. La conexión entre la teoría de cuerdas y la música radica en el hecho de que ambas se ocupan de las propiedades vibratorias de los objetos. En la teoría de cuerdas, las partículas se modelan como pequeñas cuerdas que vibran a diferentes frecuencias, y la frecuencia de vibración determina las propiedades de la partícula, como su masa y carga. En la música, el sonido es creado por la vibración de cuerdas u otros objetos, y la frecuencia de la vibración determina el tono del sonido. Además, los teóricos de cuerdas han establecido paralelismos entre los principios matemáticos de la teoría de cuerdas y la estructura de la música. Por ejemplo, el concepto de resonancia armónica en la música, donde ciertas frecuencias de sonido se combinan para producir armonías agradables, es similar a la idea de la teoría de cuerdas de que las partículas vibran a frecuencias armónicamente relacionadas. Además, algunos investigadores han utilizado las herramientas matemáticas desarrolladas en la teoría de cuerdas para analizar y comprender la estructura de la música. Finalmente, algunos músicos incluso se han inspirado en la teoría de cuerdas de sus composiciones, utilizando sus conceptos e ideas como base para su música. Por ejemplo, el compositor Philip Glass ha descrito su uso de patrones repetitivos en su música como inspirado por la naturaleza cíclica de la teoría de cuerdas. En general, la relación entre la teoría de cuerdas y la música es fascinante y destaca las profundas conexiones entre campos aparentemente dispares del conocimiento y la expresión humanos. ¿Se puede relacionar a la teoría de cuerdas con la pintura? Si bien la teoría de cuerdas y la pintura pueden parecer dos campos completamente independientes, existen algunas conexiones interesantes entre los dos. Una forma de relacionar la teoría de cuerdas y la pintura es a través del concepto de dimensiones superiores.
En la teoría de cuerdas, se cree que el universo tiene dimensiones adicionales más allá de las 3 dimensiones espaciales que experimentamos en la vida cotidiana. De manera similar, algunos artistas han explorado la idea de dimensiones superiores en sus pinturas, utilizando la perspectiva y otras técnicas para crear la ilusión de profundidad y espacio más allá de la superficie bidimensional del lienzo. Otra forma de relacionar la teoría de cuerdas y la pintura es mediante el uso del color. En la teoría de cuerdas, las partículas se describen en términos de sus propiedades vibratorias y se cree que estas propiedades están relacionadas con los colores de las partículas. De manera similar, los pintores usan el color para crear efectos visuales y transmitir emoción y significado en su trabajo. Además, algunos artistas se han inspirado en las imágenes visuales y los conceptos de la teoría de cuerdas de sus pinturas. Por ejemplo, el pintor estadounidense Clifford Singer ha creado una serie de pinturas llamadas cuadros de cuerdas, que se basan en la idea de cuerdas que vibran en dimensiones superiores. Las pinturas utilizan patrones coloridos y arremolinados para representar los conceptos complejos y abstractos de la teoría de cuerdas. En general, si bien la teoría de cuerdas y la pintura pueden parecer campos muy diferentes, existen conexiones interesantes entre ellos que demuestran la interconexión del conocimiento y la expresión humanos. Clifford Singer es un artista norteamericano, mejor conocido por sus cuadros de cuerdas, una serie de obras de arte inspiradas en los conceptos de la teoría de cuerdas. Nacido en el año 1949, Singer estudió en la Universidad de Chicago y en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, antes de mudarse a la ciudad de Nueva York en la década de los años 70. En la década de los 80, Singer comenzó a experimentar con técnicas de pintura abstracta, utilizando colores y texturas para explorar la relación entre el arte y la ciencia. Su interés por la ciencia lo llevó a los conceptos de la teoría de cuerdas, que encontró fascinantes por su naturaleza compleja y abstracta. Las así llamadas pinturas de cuerdas de Singer utilizan patrones coloridos y arremolinados para representar las cuerdas vibrantes, que son los componentes básicos de la materia en la teoría de cuerdas. Las pinturas se crean utilizando una combinación de pintura acrílica y una sustancia similar a un gel, que crea una textura en el relieve en el lienzo, dando a las obras una calidad tridimensional. Las pinturas de Singer se han exhibido en galerías y museos de los Estados Unidos y Europa y han sido elogiadas por su uso innovador del color y la textura para crear obras de arte dinámicas y visualmente sorprendentes. Además de sus actividades artísticas, Singer también es profesor de física en la Universidad de California, Los Ángeles, donde continúa explorando las conexiones entre el arte y la ciencia. Otras áreas de las matemáticas que se pueden relacionar con el arte son, por ejemplo, la geometría. Esta es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades de las formas y las relaciones entre ellas. Muchos artistas a lo largo de la historia, desde los antiguos griegos hasta la actualidad, han utilizado la geometría para crear obras de arte precisas y armoniosas. Por ejemplo, el uso de la simetría, la proporción y la perspectiva en el arte se basa en principios geométricos. Los fractales. Estos son patrones complejos y repetitivos que se encuentran en la naturaleza y en muchas áreas de las matemáticas. Los artistas se han inspirado en la intrincada belleza de los fractales y los han utilizado para crear impresionantes obras de arte. Un ejemplo de esto es el uso de patrones fractales en el arte digital y gráficos por computadora. La topología es el estudio de las propiedades de los objetos que no cambian cuando se estiran o deforman. Esto puede incluir conceptos como nudos, superficies y espacios de dimensiones superiores. Algunos artistas han utilizado ideas topológicas de su trabajo, como la creación de esculturas e instalaciones que exploran las propiedades del espacio y la forma. La teoría de números. Esta se refiere al estudio de las propiedades de los números y las relaciones entre ellos. Algunos artistas se han inspirado en la belleza y la simetría de la teoría de los números y han utilizado conceptos matemáticos como los números primos y la aritmética modular en su trabajo. En general, las conexiones entre las matemáticas y el arte son ricas y variadas, y estos dos campos pueden informarse y enriquecerse mutuamente de muchas maneras. Pero entonces, ¿cuál sería la relación entre el arte y la topología? Como ya lo dije, la topología es una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades de los objetos que no cambian cuando se estiran, doblan o deforman. Esto incluye conceptos como nudos, superficies y espacios de dimensiones superiores. Si bien la topología puede parecer un campo abstracto y puramente matemático, tiene conexiones interesantes con el arte. Una forma en que se relacionan la topología y el arte es a través de la creación de esculturas e instalaciones que exploran las propiedades del espacio y la forma. Artistas como Eva Hess, Richard Serra y Anish Kapoor han creado obras que juegan con la percepción del espacio y la forma del espectador.
utilizando superficies curvas, formas anudadas y otros conceptos topológicos para crear obras de arte visualmente llamativas e intelectualmente atractivas. Otra forma en que se relacionan la topología y el arte es mediante el uso de patrones y texturas. Los conceptos topológicos como los fractales y la autosimilitud se pueden usar para crear patrones intrincados y visualmente sorprendentes que se pueden usar en todo, desde el diseño textil hasta el arte digital. Además, la topología también se puede utilizar para analizar y comprender la estructura del arte en sí. Por ejemplo, la estructura de la música se puede analizar usando técnicas de topología, y esto ha llevado a nuevos conocimientos sobre los principios subyacentes de la composición musical. En general, la topología y el arte comparten un profundo interés en las propiedades del espacio, la forma y el patrón. Al explorar las conexiones entre estos dos campos, podemos obtener nuevos conocimientos sobre la naturaleza de las matemáticas y el arte.